Todos decidimos que no eres bienvenido en la boda, dijo mi madre con una sonrisa burlona. Me queda claro, contesté. Transferí los $6,000 de la luna de miel a mi cuenta y anulé los vuelos que yo mismo había organizado. A la mañana siguiente, 25 llamadas perdidas y un mensaje que cambió todo. Nunca pensé que mi propia familia me apuñalaría por la espalda. Siempre fui el que estaba ahí para todos, el que ponía el hombro para que lloraran, el que sacaba la cartera cuando las cosas se ponían difíciles. Y no me quejaba, de verdad. Me gustaba ser el pilar, el que mantenía todo en pie. Pero cuando mi madre me miró con esa sonrisa burlona y me dijo esas palabras, algo dentro de mí se rompió. Todos decidimos que no eres bienvenido en la boda, dijo, con un tono que parecía disfrutar cada sílaba. Estábamos en la sala de su casa, rodeados de decoraciones a medio armar para la boda de mi hermana menor, Marta. Había flores por todos lados, listas de invitados en la mesa y un caos organizado que yo mismo había ayudado a financiar. Mi madre estaba de pie, con los brazos cruzados, como si estuviera declarando una sentencia. ¿Por qué?, pregunté, tratando de mantener la calma. Mi voz sonó más temblorosa de lo que quería. He estado ayudando con todo. Pagué el depósito del salón, los vuelos para la luna de miel, incluso el vestido de Marta. ¿Qué pasó? Ella soltó una risita seca, como si mi pregunta fuera ridícula. No encajas, Andrés. No eres, ¿cómo decirlo?, del ambiente que queremos para este día tan especial. Marta quiere una boda elegante y, bueno, tú no das la talla, no daba la talla. Esas palabras se clavaron como un cuchillo. Durante años, había sido el que mantenía a flote a la familia. Cuando mi padre se enfermó y no pudo trabajar por meses, yo cubrí las cuentas. Cuando Marta quiso ir a la universidad, yo pagué la mitad de su matrícula porque mi madre decía que no alcanzaba. Y ahora, a semanas de la boda que yo había ayudado a organizar, me estaban echando como si fuera un extraño. Me queda claro, dije, con la voz fría. No quería darles el gusto de verme derrumbarme. Me di la vuelta y salí de la casa sin mirar atrás. Esa noche, sentado en mi departamento, sentí una mezcla de rabia y alivio. Rabia porque mi propia madre y mi hermana me trataban como basura después de todo lo que había hecho. Alivio porque, por primera vez, sentí que podía soltar el peso que llevaba años cargando. No perdí el tiempo. Saqué mi laptop y empecé a deshacer todo lo que había puesto en esa boda. Transferí los $6,000 que había dado para la luna de miel de Marta y su prometido, Marcos, a mi cuenta personal. Cancelé los vuelos que había reservado para ellos, usando mi propia tarjeta de crédito. Llamé al salón donde se haría la boda y retiré el depósito que había pagado. No fue fácil escuchar al gerente sorprendido al otro lado del teléfono, pero no me importó. Si no era bienvenido, no veía por qué debía seguir pagando. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba lleno de notificaciones. 25 llamadas perdidas, la mayoría de mi madre, algunas de Marta y un par de números desconocidos. Pero lo que realmente me llamó la atención fue un mensaje de texto de un número que no reconocía. Era de la madre de Marcos, el novio de Marta. Andrés, soy Teresa, la mamá de Marcos. Escuché lo que pasó con tu familia y creo que hay cosas que no sabes. Por favor, llámame cuando puedas. Fruncí el ceño. ¿Qué podría querer la madre de Marcos? No la conocía mucho, solo la había visto un par de veces en reuniones familiares. Pero algo en su mensaje me hizo sentir que no era una simple curiosidad. La llamé esa misma mañana. Andrés, gracias por contactarme, dijo Teresa, con un tono serio pero amable. No sé cómo decir esto, pero mi esposo y yo estuvimos revisando los gastos finales de la boda y encontramos algo raro. Tu nombre aparece en una tarjeta de crédito conjunta que tu madre y Marta abrieron. Dijeron que tú habías confirmado la solicitud, pero algo no me cuadra. ¿Tú sabías de esto? El mundo se detuvo por un segundo. ¿Una tarjeta de crédito? ¿A mi nombre? Mi voz sonó hueca, como si no fuera mía. Teresa explicó que su esposo, que era contador, había anotado mi nombre en los documentos mientras revisaba los pagos de la boda. Según ella, mi madre y Marta habían usado esa tarjeta para cubrir miles de dólares en gastos, el catering, las flores, incluso el fotógrafo. Todo a mi nombre, con mi dirección y mi número de seguridad social, sin mi consentimiento. ¿Estás segura?, pregunté, aunque ya sentía un nudo en el estómago. Completamente, respondió Teresa. Mi esposo tiene copias de los documentos. Si quieres, te los puedo enviar. Colgué el teléfono con una sensación de frío que no podía explicar. No era solo traición, esto era un delito. Mi madre y mi hermana habían cometido fraude en mi contra. Habían usado mi identidad para financiar una boda de la que ahora me estaban excluyendo.
Por un momento, pensé en llamarlos y gritarles, exigirles una explicación. Pero luego recordé sus palabras, no encajas. No merecían mi enojo. No merecían nada de mí. Esa tarde, me senté con mi padre. Él y mi madre estaban separados desde hacía años, pero siempre habíamos mantenido una buena relación. Cuando le conté lo que había pasado, se quedó en silencio por un largo rato. Finalmente, dijo, Andrés, siempre has sido demasiado bueno con ellas. Es hora de que te protejas. Con su apoyo, tomé una decisión. No solo iba a cortar toda relación económica con mi madre y mi hermana, sino que también iba a cortar la emocional. Llamé a mi banco y congelé todas las cuentas que pudieran estar vinculadas a ellas. Cancelé los servicios que aún pagaba para mi madre, como su suscripción a Internet y el seguro del auto. Luego, fui a la estación de policía y presenté un informe por fraude. No fue una decisión fácil, pero sentí que era lo correcto. No podía dejar que me pisotearan más. Mientras salía de la estación de policía, sentí una extraña sensación de libertad. Por primera vez en años, me estaba poniendo a mí primero. Pero no podía evitar preguntarme, ¿cómo había llegado a esto? Mi madre y mi hermana siempre habían sido exigentes, pero nunca pensé que serían capaces de algo tan bajo. Mientras conducía a casa, mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de Marta, Andrés, por favor, hablemos. No sabes lo que está pasando. Sentí la tentación de responder, de escuchar su versión. Pero luego recordé el fraude, la tarjeta de crédito, las palabras de mi madre. No. No iba a caer en sus juegos otra vez. Apagué el teléfono y decidí que, por ahora, lo único que quería era alejarme de todo esto. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi teléfono no dejaba de sonar, mensajes de texto y correos electrónicos llenaban mi bandeja de entrada. Marta y mi madre intentaban contactarme con una urgencia que rayaba en la desesperación. Andrés, esto es un malentendido, decía un mensaje de Marta. Por favor, hablemos, no sabes lo que está pasando. Mi madre, por su parte, dejó un correo largo, lleno de excusas y frases como eres mi hijo, ¿cómo puedes hacerme esto? Pero ninguna de las dos mencionó la tarjeta de crédito. Ni una palabra sobre el fraude. Eso me confirmó que no estaban arrepentidas, solo asustadas porque las había atrapado. Decidí mantenerme firme. No respondí a sus mensajes, bloqueé sus números y configuré mi correo para que sus mensajes fueran directamente a la carpeta de spam. Pero no era tan fácil desconectar la parte emocional. Había pasado años siendo el hermano mayor confiable, el hijo que siempre estaba ahí. Cortar ese lazo, aunque fuera necesario, dejaba un hueco que no sabía cómo llenar. Mientras tanto, me sumergí en el proceso legal. Fui a la policía con las copias de los documentos que Teresa me envió. Eran pruebas claras, estados de cuenta de una tarjeta de crédito a mi nombre, con gastos que sumaban más de 15,000 pesos. Catering, decoraciones, un fotógrafo de lujo, incluso un pastel de boda que costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Todo firmado con mi nombre, mi dirección y mi número de seguridad social. Me senté con un oficial, un hombre de mediana edad con una mirada cansada pero comprensiva, y expliqué todo. Le conté sobre la boda, mi exclusión, el mensaje de Teresa. Cuando terminé, el oficial me miró y dijo, esto es un caso claro de robo de identidad. Vamos a investigarlo, pero te recomiendo que hagas algo más, contacta a un abogado. Así lo hice. Encontré un abogado especializado en fraudes financieros, un tipo llamado Javier, que tenía fama de ser implacable. Me senté con él en su oficina, un lugar lleno de libros legales y un escritorio cubierto de papeles. Le conté toda la historia, desde mis esfuerzos por ayudar a mi familia hasta la traición. Javier escuchó en silencio, tomando notas. Cuando terminó, me miró por encima de sus gafas y dijo, Andrés, esto no es solo un problema familiar. Esto es un delito grave. Podemos congelar la tarjeta, presentar cargos y asegurarnos de que tu crédito no se vea afectado. Pero tienes que estar preparado, esto podría significar que tu madre y tu hermana enfrenten consecuencias legales serias. Estoy preparado, respondí, aunque una parte de mí no estaba tan segura.
La idea de ver a mi madre o a Marta en un juicio me revolvía el estómago. Pero luego recordé sus palabras, la forma en que me habían usado, y sentí que no tenía otra opción. No podía dejar que esto pasara como si nada. Mientras Javier trabajaba en el caso, mi madre y Marta cambiaron de táctica. Una tarde, mientras estaba en el supermercado comprando algo para la cena, recibí una llamada de un número desconocido. No contesté, pero minutos después llegó un mensaje de voz. Era Marta, con la voz temblorosa, casi al borde del llanto. Andrés, por favor, no hagas esto. La boda se está cayendo a pedazos sin tu ayuda. No tenemos salón, el catering nos canceló porque no pagamos, y Marcos está furioso. Todo esto es un malentendido. Mamá no quería hacerte daño. Ven a casa y lo arreglamos, como familia. Escuchar su voz fue como un golpe. Por un segundo, sentí el impulso de ceder, de llamarla y ofrecerle ayuda otra vez. Pero luego recordé los documentos, el fraude, la forma en que me habían echado de la boda como si fuera basura. Borré el mensaje y seguí con mis compras. No iba a caer en su manipulación. Esa noche, mientras comía solo en mi departamento, recibí un correo de Teresa. Me envió una foto de una factura que había encontrado entre los papeles de la boda. Era un cargo de 2,000 pesos por un servicio de limusinas para el día del evento, también pagado con la tarjeta a mi nombre. Pero lo que me llamó la atención fue una nota escrita a mano en la factura, confirmado por Marta y señora López. Mi madre y mi hermana no solo habían usado mi identidad, sino que habían planeado cada detalle con cuidado, asegurándose de que yo pagara por todo mientras me mantenían al margen. Decidí que necesitaba un descanso. Todo esto, el fraude, las llamadas, la traición, me estaba consumiendo. Hablé con mi jefe y pedí unos días libres. Trabajo como analista de datos en una empresa de tecnología, y aunque mi trabajo es exigente, mi jefe entendió que necesitaba tiempo para asuntos personales. Con el dinero que había recuperado de la luna de miel, empecé a pensar en hacer algo para mí. La idea de viajar al lugar donde iba a ser la luna de miel de Marta y Marcos, un resort en Cancún, comenzó a tomar forma. No porque quisiera seguir sus planes, sino porque necesitaba un lugar donde pudiera pensar, respirar, alejarme de todo, pero antes de que pudiera hacer cualquier plan, las cosas se complicaron aún más. Una mañana, mientras tomaba café en mi departamento, alguien tocó a la puerta. Era mi madre. Estaba allí, de pie, con los ojos rojos y una expresión que mezclaba furia y desesperación. Andrés, ¿cómo pudiste hacernos esto?, dijo, sin siquiera saludar. Cancelaste todo, nos dejaste sin nada. La boda de Marta está arruinada, y ahora nos amenazas con la policía. ¿Qué clase de hijo eres? Me quedé helado, no por sus palabras, sino por su descaro. ¿Qué clase de hijo?, repetí, sintiendo la rabia crecer. ¿Y qué clase de madre usa el nombre de su hijo para abrir una tarjeta de crédito sin su permiso? Para pagar una boda de la que me echaste. Ella abrió la boca para responder, pero no le di tiempo. No quiero escucharte, dije. Ya presenté el informe por fraude. Si tienes algo que decir, dilo en la corte. Cerré la puerta y me quedé temblando del otro lado. Nunca había hablado así a mi madre. Siempre había sido el hijo obediente, el que arreglaba todo. Pero ya no después de ese encuentro, supe que necesitaba protegerme aún más. Cambié las cerraduras de mi departamento, hablé con mi banco para asegurarme de que no hubiera más cuentas abiertas a mi nombre y configuré alertas de crédito para detectar cualquier movimiento sospechoso. Javier, mi abogado, me dijo que el caso estaba avanzando. La policía había contactado a mi madre y a Marta, y aunque no sabía exactamente qué les habían dicho, era evidente que estaban nerviosas. Marta me envió otro mensaje desde un número nuevo: Andrés, por favor, retira la denuncia. Nos estás destruyendo. Solo queremos que la boda salga bien, no respondí. En cambio, me concentré en mi plan de escape. Reservé un vuelo a Cancún para la semana siguiente, usando el dinero que había recuperado. No iba a ser la luna de miel de nadie, iba a ser mi viaje, mi momento para encontrar algo de paz. Mientras empacaba, recibí una llamada de mi padre. Andrés, estoy orgulloso de ti, dijo. Sé que esto es difícil,
pero estás haciendo lo correcto. No dejes que te manipulen. Sus palabras me dieron fuerza. Pero mientras miraba mi maleta a medio hacer, no podía evitar preguntarme si alguna vez superaría el dolor de esta traición. Mi madre y mi hermana habían cruzado una línea que no podía ignorar. Y aunque estaba decidido a seguir adelante, una parte de mí aún se preguntaba si alguna vez entendería por qué lo hicieron. Los días previos a mi viaje a Cancún fueron una prueba de resistencia. Mi madre y Marta no se rindieron. A pesar de haberlas bloqueado, encontraron formas de contactarme. Un día, mientras revisaba mi correo en el trabajo, encontré un mensaje de un primo lejano, Luis, que apenas veía en reuniones familiares. Andrés, tu mamá me pidió que te escriba. Dice que estás destruyendo la familia y que la boda de Marta es un desastre por tu culpa. No sé qué pasa, pero tal vez deberías hablar con ellas. Borré el mensaje sin responder. Era obvio que mi madre estaba reclutando a otros para que hicieran el trabajo sucio. No me sorprendió, pero sí me dolió. La idea de que mi propia familia estuviera hablando de mí como el villano me hacía sentir como un extraño en mi propio mundo. El colmo llegó 2 días antes de mi vuelo. Estaba en casa, organizando los últimos detalles del viaje, cuando recibí una notificación de mi banco. Alguien había intentado acceder a una de mis cuentas secundarias, una que usaba para ahorros a largo plazo. El banco la había bloqueado automáticamente gracias a las alertas que había configurado, pero el intento venía de una dirección IP que no reconocía. Llame a Javier de inmediato. Esto no es una coincidencia, Andrés, dijo, con un tono grave. Voy a coordinar con la policía para rastrear esto. Pero creo que tu madre o tu hermana están desesperadas. Esa misma tarde, recibí una visita inesperada. Era Marta, sola esta vez, parada frente a mi puerta con una expresión que mezclaba arrepentimiento y desafío. Andrés, tenemos que hablar, dijo, antes de que pudiera cerrar la puerta. No puedes seguir así, destruyendo todo. La boda está cancelada. ¿Eso es lo que querías? ¿Arruinar mi vida? Me quedé mirándola, incrédulo. Arruinar tu vida, repetí, con la voz tensa. ¿Y qué hay de mi vida, Marta? Usaste mi nombre, mi crédito, mi identidad para pagar tu boda. Me echaste como si no fuera nada. ¿Y ahora vienes a pedirme que te ayude a arreglarlo? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero algo en su expresión me dijo que no eran del todo sinceras. No fue mi idea, murmuró. Mamá me dijo que tú habías dado permiso, que estabas de acuerdo con todo. Yo solo quería una boda perfecta. Una boda perfecta a costa de mí, grité, perdiendo la paciencia. No me mientas, Marta. Vi los documentos. Tu firma está allí, junto a la de mamá. Sabías exactamente lo que hacías. Ella bajó la mirada, pero no respondió. Por un momento, pensé que diría algo, que se disculparía de verdad. Pero en cambio, dio un paso atrás y dijo, si sigues con esta denuncia, vas a destruir a mamá. ¿Y a mí? ¿Eso es lo que quieres? ¿Que terminemos en la cárcel? No quiero que terminen en la cárcel, dije, con la voz fría. Quiero que asuman las consecuencias de lo que hicieron. Y quiero que me dejen en paz. Cerró la puerta, ignorando sus gritos desde el otro lado. Mi corazón latía con fuerza, pero sentí una extraña claridad. No iba a ceder, no esta vez. Al día siguiente, Javier me llamó con noticias. La policía había rastreado el intento de acceso a mi cuenta. Venía de un café internet a unas pocas calles de la casa de mi madre. No había pruebas directas de que ella o Marta estuvieran detrás, pero era demasiada coincidencia. Esto fortalece el caso, dijo Javier. La fiscalía está lista para presentar cargos formales por robo de identidad y fraude. Pero te advierto, Andrés, esto va a ser un proceso largo. Y emocionalmente duro. Lo sé, respondí. Pero estoy listo. Y lo estaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control. Ya no era el hermano que arreglaba todo, el hijo que siempre cedía. Era Andrés, y estaba defendiendo mi vida. El día del viaje llegó y, con él, una sensación de libertad que no había sentido en años.
Subí al avión con una maleta ligera y el corazón pesado, pero con una determinación que me mantenía en pie. Cancún era todo lo que esperaba, playas de arena blanca, un mar turquesa que parecía infinito y un sol que calentaba sin quemar. Me instalé en el resort, un lugar lujoso que había elegido para Marta y Marcos, pero que ahora era mío. La ironía no me pasó desapercibida, los primeros días fueron un remolino de emociones. Durante el día, exploraba la ciudad, comía tacos en puestos callejeros y me sentaba en la playa a ver el atardecer. Pero por las noches, solo en mi habitación, los recuerdos volvían. Las palabras de mi madre, la traición de Marta, el peso de años siendo el pilar de una familia que no me valoraba. Una noche, mientras tomaba una cerveza en el balcón, recibí un correo de mi padre. Andrés, no dejes que esto te consuma, escribió. Mereces ser feliz. Disfruta tu viaje, y cuando vuelvas, construiremos algo nuevo, solo tú y yo. Ese mensaje me dio una nueva perspectiva. Decidí que este viaje no sería solo un escape, sino un reinicio. Empecé a hacer cosas que nunca había hecho por mí mismo. Me inscribí en una clase de buceo, algo que siempre quise probar, pero nunca tuve tiempo. Nadar entre corales y peces de colores me hizo sentir vivo, como si el mar estuviera lavando todo el dolor. Conocí a un grupo de viajeros en el resort, gente de diferentes partes del mundo que no sabían nada de mi pasado. Con ellos podía ser solo Andrés, no el hermano traicionado o el hijo usado, pero el pasado no me dejó en paz tan fácilmente. Una mañana, mientras desayunaba en el restaurante del resort, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Andrés, soy tu madre. Marta está destrozada. La boda se canceló por completo, y Marcos la dejó. Todo esto es tu culpa. Si tuvieras corazón, vendrías a casa y arreglarías esto. El mensaje venía con una foto, Marta, llorando, sentada en el sofá de la casa de mi madre. Era un golpe bajo, una jugada para hacerme sentir culpable. Por un momento, dudé. La imagen de Marta llorando me removió algo por dentro. Pero luego recordé todo, el fraude, las mentiras, la forma en que me habían tratado. Esto no era mi culpa. Era la consecuencia de sus acciones. Borré el mensaje y bloqueé el número. No iba a dejar que me manipularan más. Esa tarde, me senté con Javier por videollamada. Me dijo que la fiscalía había citado a mi madre y a Marta para declarar. Habían intentado culpar a un error bancario, pero las pruebas eran abrumadoras. Es probable que lleguemos a un acuerdo, dijo Javier. Podrían evitar la cárcel si pagan una multa y devuelven el dinero. Pero tu crédito está protegido, y no tendrás que pagar ni un centavo de lo que gastaron. Sentí un alivio inmenso. No porque quisiera que mi madre y Marta sufrieran, sino porque por fin sentía que la justicia estaba de mi lado. Gracias, Javier, dije. Esto significa mucho. Cuando colgué, miré el mar desde mi balcón. El sol estaba cayendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin un peso en el pecho. Decidí extender mi viaje una semana más. Cancún me había dado algo que no esperaba, un espacio para sanar, para redescubrirme. Hice nuevos amigos, aprendí a bucear e incluso empecé a escribir un diario, algo que nunca pensé que haría. En esas páginas, escribí sobre el dolor, pero también sobre la libertad que estaba encontrando. Cuando volví a casa, lo hice con una mentalidad diferente. No era el mismo Andrés que siempre ponía a los demás primero. Hablé con mi padre y decidimos mantener el contacto, pero establecí límites claros con el resto de la familia. Mi madre y Marta eventualmente aceptaron el acuerdo legal, pagando una multa que las dejó en una situación económica difícil. No sentí alegría por eso, pero sí una sensación de cierre. Habían enfrentado las consecuencias, y yo había recuperado mi vida. El viaje a Cancún no fue solo una escapada. Fue el comienzo de algo nuevo. Empecé a enfocarme en mí, en mis sueños, en las cosas que siempre dejé de lado por mi familia. Y aunque el dolor de la traición siempre estaría allí, supe que podía vivir con él. Porque ahora, por fin, era libre.